Continuamos en Enfoque Matinal. Ya se lo dije. Esto es todo un inmenso placer, un honor recibir a un hombre tan fundamental de las letras latinoamericanas. Bienvenido, Leonardo Padura. ¿Cómo se siente? Bueno, muchas gracias. Me siento con sueño. Estamos muy tempranito en la mañana. Eso pensé. Y he llegado acá a Santo Domingo y he tenido una actividad intensa. Ayer hicimos el acto de fundación, de inauguración de la cátedra René del Risco Bermúdez, que se va a dedicar fundamentalmente a los estudios y la promoción de la literatura y en general la cultura del Caribe. Creo que es un esfuerzo loable, importante, yo casi diría que imprescindible. Como todos sabemos, el Caribe y específicamente las tres islas hispánicas, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, que tenemos tantos elementos históricos, culturales, incluso familiares, vínculos profundos, pues hemos sufrido un poco una incomunicación en nuestros productos culturales. Hay algunos que viajan mejor, como la música. Hay otros, lamentablemente, que han tenido muchas dificultades, como la literatura. Casi nos desconocemos en los últimos 20, 30 años. Si le preguntas a un cubano, incluso un cubano lector, dime el nombre de un escritor dominicano, lo más probable es que el último que recuerde es Juan Bosch. Aquí en República Dominicana puede pasar lo mismo, te puedes decir Alejo Carpentier o Lezama Lima. Por ahí y nos estamos moviendo 20, 30 años detrás y ha habido todo un proceso cultural en estos años muy intenso, que yo creo que es imprescindible ese conocimiento. Porque, bueno, lo hemos conversado mucho acá en estos días. Estamos teniendo nuestras sociedades, y incluyo las tres islas, y me voy a referir fundamentalmente ahora al Caribe hispano, ¿no? Sí. Hemos tenido un problema de pérdida de la cantidad de lectores posibles y potenciales. Esto es un fenómeno universal. Las nuevas tecnologías han traído toda una serie de alternativas, buenas, malas, regulares. Yo creo que ninguna plataforma es en sí mejor o peor en cuanto a la posibilidad de establecer una comunicación. Yo creo que es la manera en que se utilicen y en detrimento de qué se utilizan. Y no hemos logrado establecer ese vínculo tan importante que creo yo que es comunicarnos, conocernos, estudiarnos. Y bueno, por eso estoy aquí. Sí, pero en términos de la calidad, ¿cómo evalúa usted, cómo está la salud de la literatura caribeña? Porque no sé si es una percepción, usted me excusa, pero por ejemplo a los dominicanos yo pienso como que se nos da mejor la poesía y el cuento, más que la novela. Bueno, ahí entonces ¿Cómo entramos ahí en un problema que tiene que ver con la capacidad creativa, pero que también tiene que ver con el mercado. La poesía y el cuento hoy están desplazados en el mercado con respecto a la novela. La novela es, entre los géneros de creación, es el género que prefieren los lectores. Yo creo que es la expresión de esta época, contar historias. Y la poesía ha ido quedando como una manifestación que se cultiva y luego se difunde a través de medios universitarios, pequeñas editoriales un poco marginales. Incluso se valora más la prosa poética dentro de una novela que la poesía en sí. Sí, que dice, ese novelista es un poeta, sí. Y eso es un valor como si fuera así. Y yo creo que no, el novelista tiene que ser un novelista y el poeta tiene que ser un poeta. Y el cuento, lamentablemente, ese es un fenómeno. Yo creo que las tres islas son países de muchos cuentistas, Yo creo que una parte importante de nuestra literatura está hecha en la narración breve, pero en el mercado internacional, en estos momentos, el cuento apenas tiene espacio, lo cual es un problema. Es de Martí la expresión Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, tres tajos de un corazón sangriento. La cátedra está referida, enfocada al Caribe. Usted tuvo una conferencia magistral. Sí.
¿Usted tiene alguna visión antillanista? O sea, no referida solo a la cultura, a las letras, sino a la integración de esta región. Casi siempre nos vemos la cara en lo económico nada más, en la Asociación de Estados del Caribe, en el CARICOM, en la comunidad. O sea, ¿usted tiene alguna visión de rescatar esos principios de Hostos, de Betance, de Martí y del mismo Gregorio Luperón? Yo creo que hay que, de alguna manera, no solamente movilizar a los actores principales. Los actores principales son los artistas y los académicos. Creo que hay que envolver a las instituciones y a los gobiernos. Yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad en esto. Estos tres países, ante todo, antes de ser cualquier otra cosa, son la nación que son y son naciones caribeñas, del Caribe hispano. Y ese valor cultural, histórico, espiritual que compartimos es muy importante. Y pienso entonces que hay que potenciar acuerdos, soluciones, maneras de comunicación. En una época la Casa de las Américas fue muy activa en esto, ¿no? Y tiene un centro de estudios del Caribe que ha sido muy importante. Creo que ha sido lo que ha sistematizado estos estudios. Pero la situación económica de Cuba no ha permitido que la Casa de las Américas mantenga el mismo rol protagónico, y además el contexto en que nos estamos moviendo ahora es completamente distinto. Pero te pongo un ejemplo. A veces la creación sola encuentra los caminos si hay un riel comercial a través del cual se pueda mover. Y es el ejemplo de la música salsa. La música salsa fue un fenómeno que surgió espontáneamente como una necesidad en un momento en que el mercado, Cuba sale del mercado de la música, hay un grupo de músicos latinos que viven en Nueva York, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, Rubén Blades panameño, en fin, y se crea un movimiento musical que agrupa todo el Caribe, de manera espontánea como una necesidad. Bueno, pues yo creo que de esa manera, es decir, utilizando lo que ya existe, pues se puede potenciar. Aquí mismo en República Dominicana, ustedes aquí en Santo Domingo, tienen una institución que ha hecho mucho en ese sentido, que es la Casa de Teatro. Creo que Casa de Teatro ha sido importantísima. Si no existiera Casa de Teatro aquí en República Dominicana, creo que el conocimiento de la cultura de las otras islas sería mucho menor. Y es una institución que se ha sostenido contra viento y marea en situaciones a veces económicas muy precarias, pero ¿con qué? Con mucha creatividad. La pasión que don Freddy Ginebra ha puesto en sostener Casa de Teatro durante 40 años. Y yo siento como que los gobiernos no miran esos ejemplos, ¿no? Y potencian esa posibilidad. Hay una gran creatividad en el mundo del Caribe. Yo creo que el Caribe es el Mediterráneo americano. Y cuando hablamos de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, acuérdense que estamos ahí, está Jamaica y ahí está todo el arco de las Antillas Menores, que prácticamente son territorios desconocidos para nosotros. Prácticamente para son los territorios. También. No, también. Carpentier hace 40 años, 50 años se quejaba muchísimo de esta dificultad, incluso a veces hasta para llegar a esos territorios. Si tú quieres viajar a uno de estos lugares se convierte en un problema. Y tienes toda la razón. Se habla mucho de la integración económica, pero esa integración económica va a ser totalmente pragmática si no hay una integración cultural y espiritual de un área en la que se ha gestado toda una nueva cultura que es la que nos define. Entrando en su obra, me llamó la atención de que somos más o menos de la misma generación, minutos más, minutos menos. De la misma cosecha. Sí, hay más o menos, pero usted resistió la tentación del realismo mágico y de García Márquez. Me llamó la atención cómo se amparó mucho en Carpentier, en Borges. ¿Cómo usted logró? Porque en esa época cuando usted comenzó, que hay que recordar sus trabajos periodísticos de antología, los guiones,
que por cierto, felicidades por la película, la serie de Netflix, que eso las es una difusión maravillosa. Mm. Pero hábleme un poco de cómo Leonardo Padura se salva de la tentación de García Márquez en una época en que todo el mundo andaba por ahí. Bueno, pues me salvé estudiándolo. Yo en los años 80 comencé a hacer una serie de estudios sobre literatura latinoamericana. Mi tesis de grado universitaria, yo estudié en la Universidad de La Habana entre el 75 y el 80 y me graduó con una tesis sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Ese proceso de búsqueda de una identidad en el primer hombre que se siente hispanoamericano. Es decir, que yo me voy a los orígenes. Y después hago una serie de estudios que tienen que ver mucho con Carpentier y todo lo que estaba alrededor de Carpentier en estas teorías de lo real maravilloso y el realismo mágico. Y estudiándolo, perdón, pues me di cuenta de hasta qué punto esa manera de entender y ver la realidad latinoamericana había estado, era insuperable y había estado superada. Ya los escritores posteriores que venían, francamente, eran epígonos, no eran escritores que tuvieran una creación importante. No voy a mencionar nombres porque ahí sí me empiezo a buscar enemigos. Pero creo que había que mover la literatura, y de hecho se movió la literatura hacia una perspectiva mucho más realista de nuestros entornos. Había toda una serie de deudas, de historias que contar. En Colombia, la historia de la violencia, por ejemplo. En México, de lo que ha significado el narco. En Cuba, de todo el proceso que surgió a partir de los años 90 con esta crisis económica tan profunda que todavía estamos viviendo. Y bueno, creo que por los caminos de la representación de esas realidades se ha ido desarrollando una parte de la literatura y fundamentalmente, en este caso, por tu pregunta, mi literatura. Leonardo de la Caridad Padura Fuentes. De la Vamos a hablar un poco de la cultura, la literatura. No le dejen La Habana, Nelson, y hasta la libertad de mantilla, expresión en Cuba. No está Fidel, no está a simple vista Raúl, está Díaz-Canel. Canel. No sé qué diferencia puede haber, porque en el Princesa de Asturias, las letras, el Granma le puso una esquinita por allá adentro. Eso no fue destacado, una cosa que debió ser de primera plana. ¿Cómo anda la libertad de expresión? ¿Cómo anda la cultura, la literatura en Cuba? ¿Siente usted limitaciones, represiones, por así decirlo? No, represiones no puedo decirlo, y limitaciones en mi creación tampoco. Una cosa tiene que ver con la creación y otra cosa tiene que ver con la promoción. Yo cuando me siento frente a mi computadora, pues soy un escritor completamente libre. Tengo la enorme fortuna, de que hace más de 20 años publico con una casa editorial española, una casa editorial importante, Tusqués Editores. Se han publicado todas mis novelas allí, mis libros de cuentos. Vamos a publicar un libro de ensayo el año próximo. Y bueno, tengo ahí un espacio que recibe mi trabajo. Y ese trabajo yo lo hago fundamentalmente en La Habana, en mi casa. Esto con absoluta normalidad, vivo como un ciudadano cubano normal. Esto a veces para ponerle, los oí hablar ustedes de energía y cosas así, a veces sí, para ponerle gasolina a mi carro. Mi carro tiene 21 años y no puedo comprarme uno nuevo porque un carro nuevo en Cuba vale $300,000. 300,000, me oyeron bien, claro. No se crean que estoy... Dólares. Sí. Un Toyota gama media vale $300,000, no estoy hablando tampoco de un Lamborghini. Bueno, pues tengo que ir a 5 estaciones de gasolina porque no hay gasolina, es decir, que la vida cotidiana me afecta igual que a cualquier cubano. El problema está que a veces la promoción, hay un sistema promocional de la literatura en Cuba, creo yo defectuoso en general. Y en mi caso particular, pues bueno, hay cosas que yo hago que no se promueven, que no se dicen, esto mismo de Princesa de Asturias, o que haya sido en
100 años, más de 100 años, el primer cubano que haya recibido el honoris causa de la universidad más importante de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México. En fin, reconocimientos que voy teniendo, participaciones que voy teniendo por todo el mundo. Yo no sé si en Cuba se va a decir que aquí se inauguró una cátedra de estudios literarios y culturales caribeños, y que yo tuve el honor de ser invitado por la Fundación René del Risco para ser el que lo inaugurara. Podríamos decir que más que otra cosa le toleran. No hay una represión, pero soy un poquito invisible, y soy un poquito invisible, pero no, mira. Pero tus palitos chinos no dejan de actuar como esas cosas. El problema mío se reduce a tener esa posibilidad de creación. Y esa posibilidad de creación la tengo, estoy en contacto. Esa realidad que a veces puede ser un poco agobiante, es sin embargo un alimento. Es un alimento para mis historias. Soy un escritor que yo siempre digo que cada una de las novelas que he escrito es la mejor novela que he sido capaz de escribir en el momento que la escribí. Y que si no es mejor, es por falta de talento, no por falta de esfuerzo. Y yo hago todo mi esfuerzo y me reto en mis libros, y trato, ahora mismo estoy escribiendo una novela que tiene un ritmo, una narrativa completamente diferente a las anteriores, y eso es lo que creo que es importante. Y uno no se puede desgastar en un comentario de un extremo o de otro, porque también me pasa eso. Como vivo en Cuba y escribo en Cuba, pues determinadas personas fuera de Cuba, que han salido a vivir fuera de Cuba, pues también me critican por el hecho de haber decidido vivir en Cuba. Y yo creo que lo primero que hay que respetar, son las decisiones independientes y libres de cada una de las personas. Uno puede ser fanático de un club de pelota, y ese es su problema si ese club de pelota pierde siempre. Bueno, conocemos ese tipo de gente, ¿no? Claro. Claro. Y uno puede, bueno, en fin, que esas decisiones, que a veces son decisiones muy complejas, no tienen que ver solamente con la economía, la política, las posibilidades materiales, sino que tienen toda una serie de relaciones personales, individuales, que influyen en las decisiones de las personas. Que hubo un gran intelectual, comunicador excepcional, maestro de casi todo, que se llamaba Jackie Núñez del Risco. Sí. Y él acuñó una frase terrible, que son los derrotados del triunfo ajeno. Del triunfo no se salva a nadie, de lo que trae el triunfo no se salva a nadie. Pero quería preguntarle por un viejo debate, periodismo literario, la relación entre periodismo y literatura, sí. Que no son lo mismo, que una gran diferencia, que una va alando la otra. ¿Cuál es el concepto de Leonardo Padura? Mira, no se puede confundir el periodismo con la literatura, y también se pueden confundir. Yo creo que hay dos funciones. La función periodística tiene una relación directa y veraz con la realidad. Todo esto que en los últimos años se ha hablado de la posverdad, y de crear estados de opinión y crear verdades donde no existen verdades, a mí me parece una traición esencial al espíritu de lo que es el periodismo. El periodismo tiene que reflejar una realidad desde un punto de vista que es personal, y que puede ser de un perfil editorial de una determinada plataforma, un periódico, un canal de televisión, una emisora de radio, porque creo que todos tenemos una perspectiva de la realidad. Pero hay que hacer un reflejo de esa realidad, y a partir de ella hacer un juicio de esa realidad. Esa es una función del periodismo. Y el periodismo además tiene que tener un carácter inmediato en lo informativo, y puede tener un carácter mediático en la investigación. Cuando ustedes hablaban en el panel anterior de todo este tema de la electricidad, pues ese es un tema que no se puede resolver en un simple comentario. Ustedes necesitan hacer una investigación, y por supuesto ese periodismo de investigación pues requiere un espacio. Con la literatura, su función es no presentar verazmente la realidad, sino de manera verosímil. Es decir, es muy bonito esto que ocurre, por ejemplo, con la novela. Tú como lector y yo como escritor hacemos un pacto, y este es un pacto universal. El pacto universal es que yo te voy a contar una mentira como si fuera verdad,
y tú vas a leer esa mentira creyendo que es verdad, porque de esa manera es que tú la disfrutas. Pero es un pacto que hemos establecido. Yo estoy contando una mentira y tú lo sabes. Y esa mentira tiene que tener un valor estético. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Por una parte está la inmediatez y la veracidad, y por otra parte la verosimilitud y el valor estético del texto. Nos parecemos tanto en el Caribe, que hablábamos de los apagones y de una vela, y yo creo que Mario Conde en La neblina del ayer lo vi con un apagón en una velita, en un pasaje. Sí, nosotros sabemos mucho de apagones, nosotros sabemos mucho de apagones. y de vela. A propósito de La neblina del ayer, de la cara A, Vete de mí, o sea, un bolero que aturde. Yo quisiera preguntarle a usted del amor y de la mujer, pero a Padura, no al literato. Si me complacen en la dirección. Sí. Oiga un bolero que aturde ahí. Esa es la Guilló, no Violeta del Río. Bueno. Virgilio Esposo. Señores, va en esto que después de esta entrevista hay que seguir trabajando. Pero usted le asigna ahí al amor, a la mujer, una fuerza tormentosa, encegadora, enloquecedora. Pero yo quiero preguntarle a usted si usted tiene en la vida real esa misma visión del amor y de la mujer. O sea, es apadura. El hecho de escribir novelas, es como crear mundos y uno se refugia detrás de esos mundos. Yo hace 40 años vivo con la misma mujer, mi novia de la universidad, mi esposa, está aquí en Santo Domingo conmigo, siempre viaja conmigo, es mi primera lectora, es mi consejera, es mi mayoral, porque anda con el látigo detrás de mí, y cuando yo escribo algo que a ella le parece, dice, no, esto tienes que volver a mirarlo porque tienes aquí tal problema, y para mí ha sido muy importante en mi vida haber tenido esta relación con mi esposa Lucía, que además trabaja conmigo, por ejemplo, los guiones de cine. Y entonces a través de Mario Conde yo empiezo a reflejar una serie de sueños, de posibilidades de otras vidas. Y estas aventuras que tiene Conde, estos personajes que va conociendo, incluido el otro día yo tengo una novela que se llama La cola de la serpiente, donde aparece una mulata china cubana que es un monumento, ¿no? Una mujer de campeonato. Una mujer de campeonato. Y el otro día, aquí en República Dominicana, se me acerca un señor y me dice, oye, dame la dirección de la... Sí, porque los lectores se envuelven de esa manera también con las historias. Es muy simpático eso, ¿no? Y en el caso de este personaje de Violeta del Río, la que canta este magnífico bolero que, por cierto, en su origen era un tango, sí. Es de los hermanos Expósito, de Virgilio y Homero Expósito, sí. Pero tiene suerte como bolero, y lo cantó Bola de Nieve, lo cantó Olga Guilló. Esto ahora en el disco de Bebo Valdés y Cigala hay una versión. Digo ahora, ya el disco tiene como 7 o 8 años, el tiempo pasa, que es una cosa terrible. Y bueno, pues yo traté ahí de representar a esa mujer que todos quisiéramos conocer alguna vez. Esa mujer que además tiene no solamente la belleza física, sino ese ángel tremendo, y ese ángel tremendo acompañado con una voz que es capaz de cantar un bolero como Vete de mí y que las personas se derritan. Yo creo que a todos nos ha pasado bueno, en este tema uno tiene que ser muy cuidadoso porque ya no sabe si considerarse heterosexual puede ser políticamente correcto. Esto sí, hubo una época en que lo contrario era lo políticamente incorrecto, pero ya las cosas han cambiado tanto en el mundo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Pero bueno, creo que esa representación, y Conde lo dice en las novelas, él lo dice, la creación más bella del hombre, de la historia y de Dios
es la mujer. Y ver una mujer bella es un espectáculo estético de los más altos niveles que uno se puede imaginar. Y yo me paso la vida describiendo a esas mujeres bellísimas y soy totalmente monógamo y tranquilito. Don Leonardo, siempre se ha dicho que aquella palabra cubana, ño, con acento, ño, surgió de ver a esa mulata que usted describe. Sí. Cuando ves... mira, hablábamos del Caribe. Eso es una creación caribeña. La china mulata. Eso lo creamos nosotros aquí en el Caribe y lo que hemos creado es una maravilla, una bomba. En definitiva, que la buena literatura sirve hasta para terapia, sueños de maridos fieles y todas esas cosas. Yo creo que esos mundos que uno crea a través de la literatura, y son, yo lo decía ayer en la firma que tuve aquí en la librería Cuesta, para el escritor es muy satisfactorio saber que a través de esas creaciones que uno hace en la soledad del estudio, llega un momento en que tiende un puente hacia un grupo de personas que no tienen rostro y que uno está firmando libros y de pronto ese rostro se personaliza, que es el rostro de un lector. Eso es una gran satisfacción para un escritor. Muchísimas gracias. No podemos dejar de anunciar lo de esta noche. Va lo de esta noche en atención, Santiago, en el Centro León a las 7. A las 7 esta noche vamos a estar allí conversando, un conversatorio abierto. Los lectores también podrán hacer sus preguntas. Y mira, me siento muy satisfecho con que me hayan ustedes invitado a estar esta mañana acá. Me siento muy orgulloso que la Fundación René del Risco me haya escogido para este acto. Y por supuesto que me siento muy feliz de cada regreso que hago a República Dominicana. Este es un país que me ha dado premios, me ha dado amigos, me ha dado muchas satisfacciones y con el cual tengo una gran deuda de gratitud y cada vez que me invitan, por eso vengo. Muchísimas gracias. Continuamos en Enfoque Matinal.